Hola comunidad. Escriban de donde nos escuchan. Hoy les traigo dos historias del campo. Lugar donde siempre ocurren cosas extrañas. Era una noche como cualquier otra en el campo. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y el aire olía a tierra húmeda y hierba fresca. Mis amigos y yo habíamos decidido acampar lejos de la ciudad, buscando un poco de paz y tranquilidad. Pero lo que empezó como una noche tranquila, se convirtió en algo que jamás olvidaremos. Éramos 4, Ana, la más aventurera, Carlos, siempre escéptico, Lucía, la que siempre llevaba la cámara, y yo, quien les cuenta esta historia. Ninguno de nosotros estaba preparado para lo que iba a suceder. Porque esa noche, algo nos siguió, algo que no era humano. Todo parecía normal al principio. Estábamos sentados alrededor de la fogata, contando historias y riendo. El fuego crepitaba, y el calor nos envolvía mientras compartíamos anécdotas y planes para el futuro. Ana había traído su guitarra, y por un momento, todo era perfecto. Pero de repente, el sonido de los grillos se detuvo. No fue gradual, sino como si alguien hubiera apagado un interruptor. El aire se volvió frío, como si algo hubiera absorbido todo el calor alrededor. Carlos fue el primero en notarlo. ¿Escuchan eso? Nos quedamos en silencio, y entonces lo oímos. Pasos. Pasos que se acercaban lentamente, pero no había nadie allí. Ana se levantó de un salto, mirando hacia la oscuridad. ¿Quién anda ahí?, gritó, pero no hubo respuesta. Solo el eco de su voz rebotando en la nada. Lucía, siempre lista con su cámara, comenzó a grabar, apuntando hacia la dirección de donde venían los pasos. Debe ser un animal, dijo Carlos, tratando de calmarnos. Pero yo sabía que no era un animal. Los pasos eran demasiado regulares, demasiado humanos. Y entonces, lo vimos. Ana fue la primera en señalarlo. Miren, dijo, su voz temblorosa. Allí, entre la oscuridad, había una figura alta y delgada, completamente negra. No tenía rostro, ni ojos, ni rasgos, solo era una sombra. Al principio pensamos que era un árbol, pero entonces se movió. Y no solo se movió, comenzó a caminar hacia nosotros. Carlos, siempre el escéptico, intentó calmarnos, debe ser un animal o algo así. Pero cuando encendió su linterna y la apuntó hacia la figura, la sombra desapareció. ¿Lo ven? No hay nada allí, dijo. Pero en el momento en que apagó la linterna, la sombra volvió a aparecer, y esta vez estaba más cerca. El miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Ana se aferró a mi brazo, y Lucía seguía grabando, aunque sus manos temblaban tanto que la imagen en la cámara se veía borrosa. Tenemos que irnos, susurré, y todos asintieron en silencio. Recogimos nuestras cosas lo más rápido que pudimos, pero cada movimiento parecía atraer más la atención de la sombra. Cuando finalmente estábamos listos para irnos, miramos hacia atrás, y la figura estaba justo detrás de nosotros, a solo unos metros de distancia. Corrimos. No sé quién empezó a correr primero, pero en cuestión de segundos, todos estábamos huyendo a toda velocidad. El campo, que antes parecía tan tranquilo y hermoso, ahora se sentía como una trampa. Los árboles parecían estirarse hacia nosotros, y el suelo irregular hacía que cada paso fuera una lucha. La sombra nos seguía, siempre a la misma distancia, como si estuviera jugando con nosotros. Cada vez que mirábamos atrás, estaba allí, moviéndose lentamente, como si supiera que no podíamos escapar. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un claro en el bosque. El coche estaba a solo unos cientos de metros, pero la sombra seguía allí, acechándonos. No miren atrás, dijo Carlos, pero era imposible no hacerlo. La figura se detuvo en el borde del claro, como si no pudiera entrar. Por un momento, pensamos que estábamos a salvo. Pero entonces, algo sucedió. Lucía, que había estado grabando todo el tiempo, gritó, «Miren la cámara». En la pantalla,
La sombra no era una sola figura, ahora había tres. Y no estaban en el borde del claro. Estaban justo detrás de nosotros. El miedo nos paralizó. No podíamos movernos, no podíamos respirar. La sombra se acercó lentamente, y por primera vez, pudimos ver detalles en su forma. No era solo una silueta negra, tenía algo en sus manos. Algo que brillaba débilmente en la oscuridad. Ana fue la primera en reaccionar. «¡Corran!», gritó, y eso nos sacó de nuestro trance. Corrimos hacia el coche, pero esta vez, la sombra no nos siguió. Se quedó allí, en el claro, observándonos mientras nos alejábamos. Cuando finalmente llegamos al coche, estábamos tan asustados que ni siquiera hablamos. Solo nos subimos y arrancamos, sin mirar atrás. El viaje de regreso a la ciudad fue en completo silencio. Nadie quería hablar de lo que acabábamos de vivir. Carlos, que siempre había sido el más escéptico, estaba pálido y con las manos temblando sobre el volante. Ana se recostó contra la ventana, mirando fijamente la oscuridad que pasaba rápidamente. Lucía, sentada en el asiento trasero, revisaba su cámara una y otra vez, como si no pudiera creer lo que había captado. Yo no sabía qué decir. Mi mente estaba en blanco, tratando de procesar lo que había sucedido. Cuando finalmente llegamos a casa de Carlos, nos sentamos en la sala, todavía sin hablar. Fue Lucía quien rompió el silencio. «Tenemos que ver la grabación», dijo, su voz temblorosa pero decidida. Carlos asintió en silencio y conectó la cámara a la televisión. Todos nos acercamos, expectantes, pero también con miedo de lo que íbamos a ver. La grabación comenzó de manera normal. Podíamos vernos alrededor de la fogata, riendo y contando historias. Todo parecía tan tranquilo, tan inocente. Pero entonces, justo en el momento en que los grillos dejaron de sonar, la imagen comenzó a distorsionarse. La pantalla se llenó de estática, y el sonido se volvió un zumbido agudo. Todos nos miramos, confundidos. «¿Qué está pasando?», preguntó Ana, pero nadie tenía una respuesta. De repente, la imagen se estabilizó, pero lo que vimos nos dejó sin palabras. Allí, en la pantalla, estaba la sombra. No era como la habíamos visto en persona. En la grabación, la figura era más clara, más definida. Podíamos ver que no era solo una silueta negra, tenía una forma casi humana, pero con proporciones incorrectas. Sus brazos eran demasiado largos, y su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural. Y lo peor de todo eran sus ojos, dos puntos brillantes que parecían mirar directamente a la cámara. «Paren la grabación», susurré, pero Carlos no podía moverse. Estaba paralizado, mirando fijamente la pantalla. La sombra en la grabación comenzó a moverse, acercándose lentamente a la cámara. Podíamos escuchar nuestros propios gritos en el audio, pero la figura no parecía afectada. Solo seguía avanzando, hasta que su rostro llenó toda la pantalla. Y entonces, la imagen se distorsionó de nuevo. Cuando la pantalla se aclaró, estábamos en el claro del bosque. La sombra ya no era una, ahora había tres figuras idénticas, rodeándonos. En la grabación, podíamos ver cómo nos paralizábamos, cómo el miedo nos impedía movernos. Y entonces, justo cuando la sombra principal extendió su mano hacia nosotros, la grabación se cortó. La pantalla se volvió negra, y el sonido desapareció. Nadie dijo nada durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Carlos apagó la televisión y se recostó en el sofá, pasándose las manos por el rostro. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Esto no puede ser real». Pero la grabación estaba allí, y todos la habíamos visto. No había forma de negarlo. En los días siguientes, tratamos de convencernos de que había una explicación lógica. Tal vez había sido un efecto de la luz, o una ilusión óptica. Pero en el fondo, todos sabíamos la verdad. Esa noche, algo nos había seguido. Algo que no pertenecía a nuestro mundo. Ana fue la primera en hablar de ello. «¿Creen que todavía está allí?»,
preguntó una noche, mientras estábamos sentados en mi sala. Nadie quiso responder. Pero desde entonces, ninguno de nosotros ha vuelto a acampar en el campo. Y a veces, en las noches más oscuras, todavía sentimos esa presencia, como si nos estuviera esperando. La cámara de Lucía nunca volvió a funcionar correctamente. Cada vez que intentábamos ver la grabación, la pantalla se llenaba de estática, y el sonido se volvía incomprensible. Finalmente, Lucía decidió deshacerse de la cámara, pero no antes de hacer una copia de la grabación. Por si acaso, dijo. Pero nunca la hemos vuelto a ver. ¿Qué era esa sombra? ¿Era un espíritu, una entidad, o algo más? No lo sabemos. Y tal vez, es mejor que no lo sepamos. Porque algunas cosas están destinadas a permanecer en la oscuridad. Pero una cosa es segura, esa noche, en el campo, no estábamos solos. Y lo que nos siguió, nunca se ha ido del todo. Esta historia no es solo un relato de terror, es una advertencia. Porque el campo, con su belleza y tranquilidad, también esconde secretos oscuros. Y si alguna vez decides adentrarte en él, recuerda, no estás solo. Algo te está observando desde las sombras. Algo que no quiere que te vayas. ¿Crees que fue algo paranormal? ¿O crees que hay una explicación lógica? Era una tarde de otoño, una de esas tardes en las que el cielo se tiñe de tonos anaranjados y el aire tiene ese frescor que te hace querer abrigarte un poco más. Yo había estado caminando por el campo, como solía hacer los fines de semana, disfrutando de la tranquilidad y el silencio. Pero ese día, algo era diferente. No podía explicarlo, pero sentía que el ambiente estaba cargado de una energía extraña, como si el campo mismo estuviera conteniendo la respiración. Al final del camino, justo donde la vegetación comenzaba a crecer salvaje y descontrolada, estaba el granero abandonado. Lo había visto cientos de veces, pero nunca me había atrevido a acercarme. Era una estructura vieja, con tablas de madera podridas y un techo que parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. La pintura blanca que alguna vez lo cubrió estaba descascarada, revelando la madera gris y gastada debajo. Las ventanas estaban rotas, y las puertas, aunque cerradas, parecían estar a punto de caerse de sus bisagras oxidadas. Ese día, sin embargo, algo me llamó. No sé si fue la curiosidad o una fuerza que no puedo explicar, pero sentí que tenía que entrar. Me acerqué lentamente, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada paso que daba. El sol todavía brillaba en el cielo, pero alrededor del granero parecía haber una sombra perpetua, como si la luz no pudiera penetrar allí. Cuando llegué a las puertas, me detuve. Estaban entreabiertas, como si alguien las hubiera dejado hacía años atrás. El chirrido de las bisagras al empujarlas fue ensordecedor en el silencio del campo. Dentro, el granero estaba oscuro y polvoriento. Los rayos de sol que entraban por las grietas del techo iluminaban motas de polvo que flotaban en el aire, creando un efecto casi mágico. Pero no había nada mágico en aquel lugar. Solo una sensación de opresión, como si las paredes mismas estuvieran observándome. Tomé una linterna que llevaba en mi mochila y la encendí. La luz iluminó el interior del granero, revelando pilas de heno viejo y herramientas oxidadas tiradas por el suelo. El aire olía a madera podrida y tierra húmeda, y cada paso que daba hacía crujir el suelo de madera bajo mis pies. El sonido resonaba en el espacio vacío, como si el granero estuviera vivo y reaccionara a mi presencia. Fue entonces cuando lo escuché. Un llanto. Era suave, casi imperceptible al principio, pero estaba allí. Sonaba como el llanto de un niño, triste y desesperado. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, tratando de localizar de dónde venía. Parecía venir de la parte de atrás del granero, donde las sombras eran más densas y la luz de mi linterna apenas llegaba. Mi primer instinto fue alejarme, pero algo en ese sonido me atrajo. Era como si una parte de mí supiera que no debía entrar, pero otra parte no podía resistirse. «Hola», llamé, mi voz temblorosa rompiendo el silencio.
No hubo respuesta. Solo el llanto, que ahora parecía estar justo delante de mí. Avancé lentamente, sintiendo como el frío se intensificaba con cada paso. El llanto se hizo más fuerte, más desesperado. Mi linterna iluminaba solo unos pocos metros adelante, y las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si estuvieran vivas. Cada crujido del suelo bajo mis pies me hacía saltar, pero no podía detenerme. Tenía que saber qué era ese llanto. Cuando llegué al fondo del granero, vi algo que me dejó sin aliento. En el rincón más oscuro, había una figura pequeña agachada. Parecía un niño, con la cabeza entre las manos, llorando desconsoladamente. Mi corazón se aceleró. ¿Estás bien?, pregunté, acercándome lentamente. Pero cuando la figura levantó la cabeza, supe que algo estaba terriblemente mal. No tenía rostro. Donde debería haber ojos, nariz y boca, solo había un vacío oscuro. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. La figura se levantó lentamente, y su llanto se convirtió en un gemido agudo que resonaba en todo el granero. Entonces, comenzó a avanzar hacia mí. No sé cómo lo hice, pero mis piernas respondieron antes que mi mente. Di media vuelta y corrí, sintiendo como el suelo de madera crujía bajo mis pies. El gemido agudo de la figura resonaba en mis oídos, mezclándose con el sonido de mi propia respiración agitada. Las sombras del granero parecían estirarse hacia mí, como si intentaran atraparme. La luz de mi linterna saltaba de un lado a otro, iluminando brevemente las paredes cubiertas de telarañas y las pilas de heno viejo. Las puertas del granero estaban más cerca de lo que recordaba, pero cada paso que daba parecía durar una eternidad. El gemido de la figura se convirtió en un grito desgarrador, y sentí como algo me rozaba la espalda. No me atreví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, no podría seguir corriendo. Finalmente, llegué a las puertas y salí al exterior, tropezando con mis propios pies y cayendo de rodillas en la hierba húmeda. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro, pero no me detuve. Me levanté y corrí sin mirar atrás, sintiendo como el corazón me latía con fuerza en el pecho. No paré hasta que llegué a mi casa, donde me encerré y cerré todas las cortinas, como si eso pudiera protegerme de lo que había visto. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura sin rostro, escuchaba su llanto desesperado y su gemido agudo. Al día siguiente, decidí contarle lo sucedido a mi mejor amigo, Lucas. Él siempre había sido escéptico, pero cuando le mostré las marcas en mis brazos, unas extrañas líneas rojas que no recordaba haberme hecho, su expresión cambió. «Tienes que volver», dijo finalmente. «Tenemos que averiguar qué es eso». No quería, pero sabía que tenía razón. No podía vivir con el miedo de no saber qué había en ese granero. Así que, armados con linternas más potentes y una cámara, regresamos al granero al atardecer. El lugar parecía aún más siniestro bajo la luz del crepúsculo. Las sombras eran más largas, y el aire estaba cargado de una energía pesada. Lucas fue el primero en entrar, con la cámara en mano. Yo lo seguí, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí de nuevo. El granero estaba igual que el día anterior, oscuro, polvoriento y lleno de sombras. Pero esta vez, no escuchamos ningún llanto. Avanzamos lentamente, iluminando cada rincón con nuestras linternas. Cuando llegamos al fondo del granero, donde había visto a la figura, no había nada. Solo un montón de heno viejo y unas cuantas herramientas oxidadas. ¿Estás seguro de que fue aquí?, preguntó Lucas, escéptico. Asentí, pero no dije nada. Sabía lo que había visto. Y entonces, justo cuando estábamos a punto de irnos, lo escuchamos de nuevo. El llanto. Era suave, casi imperceptible, pero estaba allí. Venía de arriba, del piso superior del granero. Subimos las escaleras, que crujían bajo nuestro peso. El piso superior estaba aún más oscuro que el de abajo, y el aire era más frío. La linterna de Lucas iluminó una figura en el rincón.
Era la misma figura sin rostro que yo había visto el día anterior. Pero esta vez, no estaba sola. Había más, al menos 3 o 4, todas idénticas, con ese vacío oscuro donde deberían estar sus rostros. El llanto se convirtió en un coro de gemidos, y las figuras comenzaron a avanzar hacia nosotros. Corrimos, pero esta vez no fue tan fácil. Las escaleras se derrumbaron bajo nuestros pies, y tuvimos que saltar desde el piso superior. Salimos del granero y no miramos atrás hasta que estuvimos a salvo en el coche. Desde ese día, no he vuelto a acercarme al granero. Pero a veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho ese llanto. Y sé que, sea lo que sea, todavía está allí, esperando. Hay lugares en este mundo que están malditos, lugares que guardan secretos que nunca deberían ser revelados. Y si alguna vez escuchas un llanto en la noche, recuerda, no estás solo. Algo te está observando desde las sombras. Algo que no quiere que te vayas. Cuéntanos, ¿te ha pasado alguna historia que sea difícil de contar? Gracias comunidad por compartir este espacio juntos. Déjanos tu opinión en los comentarios.